Estados Unidos creyó que estaba recibiendo refugiados, pero en 1980 terminó enfrentando uno de los mayores choques sociales de su historia. Más de 125,000 cubanos llegaron en pocos meses a Florida, sin planificación, sin control y en medio del caos. Lo que pasó después con los llamados Marielitos no fue solidaridad. Fue miedo, rechazo y una crisis que marcó a toda una generación. Esta es la historia que casi nunca te cuentan del éxodo del Mariel. En este video vas a descubrir lo que realmente ocurrió detrás del éxodo del Mariel, más allá de los titulares y de la versión simplificada, que se repite desde hace décadas, porque esta no fue solo una crisis migratoria ni un gesto humanitario mal calculado. Fue una operación política, un experimento social forzado y un choque cultural que Estados Unidos no supo manejar. Vas a entender por qué Fidel Castro abrió el puerto del Mariel en 1980, cómo utilizó el éxodo como una válvula de escape para deshacerse de opositores, marginados, presos comunes y personas incómodas para el régimen, y por qué Washington aceptó una avalancha humana sin filtros reales, creyendo que todo estaba bajo control. Aquí verás cómo miles de familias cubanas se lanzaron al mar sin saber qué encontrarían al llegar, cómo Miami colapsó en semanas, cómo refugios improvisados se convirtieron en focos de tensión, violencia y desesperación, y cómo el término Marielito pasó rápidamente de sinónimo de refugiado a etiqueta de miedo y estigmatización. También vas a conocer lo que casi nunca se menciona: el impacto real en las comunidades locales, el aumento de la percepción de inseguridad, el caos institucional, la presión sobre servicios sociales, cárceles y hospitales, y el silencio incómodo de las autoridades cuando la narrativa humanitaria empezó a romperse. Este video te va a mostrar testimonios, decisiones políticas equivocadas, errores de cálculo y consecuencias que todavía se sienten hoy, porque el Mariel no terminó cuando los barcos dejaron de llegar. El Mariel continuó en los barrios, en las escuelas, en los centros de detención y en la memoria colectiva de quienes lo vivieron. Al final entenderás por qué este episodio cambió para siempre la relación entre Cuba y Estados Unidos, por qué marcó un antes y un después en la política migratoria norteamericana y por qué esta historia sigue siendo incómoda, polémica y deliberadamente mal contada. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo historia, es una advertencia. Para entender por qué ocurrió el éxodo del Mariel, hay que mirar primero la Cuba de finales de los años 70, un país agotado, reprimido y sostenido artificialmente por la Unión Soviética, donde la revolución ya no prometía futuro sino resistencia forzada. Tras más de 2 décadas de poder absoluto, el régimen de Fidel Castro había eliminado cualquier forma real de disidencia, había estatizado la economía, controlado la prensa, limitado la movilidad y convertido la salida del país en un delito moral y político. Cuba era una sociedad cerrada, vigilada por los comités de defensa de la revolución, donde expresar inconformidad podía costar el trabajo, la libertad o el señalamiento público. A finales de los 70 la crisis económica era evidente: escasez crónica de alimentos, salarios simbólicos, viviendas deterioradas y una juventud sin expectativas. El descontento no era visible en marchas porque el miedo lo impedía, pero estaba presente en conversaciones privadas, en intentos de fuga y en la desesperación silenciosa de miles de personas. En ese contexto, cualquier grieta se volvía explosiva. La chispa llegó en abril de 1980, cuando un grupo de cubanos irrumpió en la Embajada del Perú en La Habana buscando asilo político. La decisión del gobierno cubano de retirar la protección policial provocó que, en cuestión de días, más de 10,000 personas se aglomeraran dentro del recinto, desbordando una situación que dejó en evidencia ante el mundo el nivel de desesperación interna. Fue entonces cuando el régimen tomó una decisión calculada. En lugar de contener la crisis, la convirtió en oportunidad. Castro anunció que todo aquel que quisiera irse podía hacerlo por el puerto del Mariel, pero lo hizo bajo sus propias condiciones, mezclando a ciudadanos comunes con presos comunes, personas con antecedentes penales, pacientes psiquiátricos y considerados indeseables por el sistema.
No fue un error ni un accidente. Fue una maniobra política para aliviar presión interna, castigar a quienes se iban y enviar un mensaje ideológico tanto al exilio como a Estados Unidos. En la narrativa oficial, los que salían eran escoria, traidores que no merecían pertenecer al proyecto revolucionario. En la práctica, Cuba se deshacía de un problema social acumulado durante años. Familias enteras fueron humilladas públicamente, obligadas a soportar actos de repudio antes de partir, insultadas por vecinos movilizados por el Estado, mientras los barcos comenzaban a cruzar el estrecho de la Florida. El Mariel no nació del altruismo ni de una apertura real, nació del colapso interno de un sistema incapaz de ofrecer libertad, prosperidad o esperanza. Y ese contexto explica por qué más de 125,000 personas eligieron el riesgo del mar antes que seguir atrapadas en una isla sin salida. En 1980, la llegada a Estados Unidos de personas procedentes del puerto del Mariel representó un acontecimiento relevante por su magnitud y por el contexto en el que ocurrió. Las autoridades estadounidenses recibieron en un periodo relativamente corto a decenas de miles de personas, lo que implicó la necesidad de organizar procesos de recepción, registro y asistencia de manera acelerada. Las agencias federales, estatales y locales trabajaron de forma coordinada para habilitar espacios temporales de alojamiento y atención básica, mientras se evaluaban soluciones a mediano plazo. Este proceso se desarrolló en un entorno de aprendizaje institucional, ya que no existían precedentes recientes de una llegada tan numerosa en tan poco tiempo. La cobertura informativa del momento contribuyó a que el tema se convirtiera en parte del debate público nacional, despertando interés sobre cómo los sistemas administrativos y sociales respondían a situaciones excepcionales. Para muchas comunidades receptoras, el periodo inicial supuso una etapa de adaptación, marcada por ajustes logísticos y organizativos necesarios para integrar nuevos procesos dentro de estructuras ya existentes. Con el paso de los meses, se implementaron mecanismos más claros de distribución, atención y seguimiento, lo que permitió una gestión más estructurada del fenómeno. Este episodio histórico influyó posteriormente en la revisión de políticas migratorias y en la creación de protocolos diseñados para responder de manera más eficiente a movimientos humanos de gran escala. Más allá de los titulares de la época, el éxodo del Mariel dejó enseñanzas importantes sobre planificación, coordinación institucional y la importancia de contar con sistemas flexibles capaces de adaptarse a circunstancias extraordinarias. Su estudio continúa siendo relevante para comprender cómo los países pueden prepararse mejor ante situaciones similares en el futuro, desde una perspectiva organizativa, social y humanitaria. El éxodo del Mariel dejó un impacto duradero en Estados Unidos que se refleja principalmente en cambios administrativos, institucionales y sociales. A raíz de esta experiencia, agencias gubernamentales revisaron y mejoraron procedimientos de admisión, registro y reasentamiento, reforzando la coordinación entre los niveles federal, estatal y local para responder de manera más organizada a movimientos migratorios de gran escala. Este episodio también impulsó la creación de protocolos más claros y sistemáticos, pensados para situaciones excepcionales similares. En el ámbito social y académico, el Mariel se convirtió en un caso de estudio sobre integración, adaptación y evolución demográfica en las comunidades receptoras, aportando información valiosa para investigaciones posteriores sobre migración y movilidad humana. Con el tiempo, muchas de las personas que llegaron durante ese periodo se incorporaron a la vida económica y cultural del país, participando en distintos sectores productivos y contribuyendo al desarrollo local. Además, el episodio dejó una huella en la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba, influyendo en negociaciones y en la forma en que ambos gobiernos gestionaron el tema migratorio en años posteriores. Desde una perspectiva histórica, el impacto del Mariel no se limita a eventos inmediatos, sino que abarca el conjunto de aprendizajes institucionales, ajustes normativos y reflexiones sociales que surgieron de esta experiencia.
Analizar este episodio permite comprender cómo los sistemas públicos pueden adaptarse a circunstancias excepcionales y cómo decisiones concentradas en un periodo breve pueden generar efectos prolongados y duraderos en políticas, estructuras y enfoques de gestión, dejando enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy. Después de conocer cómo se desarrolló el éxodo del Mariel, la pregunta que queda abierta es inevitable. ¿Fue esta una experiencia de aprendizaje para todos los involucrados o podría haberse manejado de manera diferente para obtener mejores resultados desde el principio? Reflexionar sobre esto nos permite entender cómo los sistemas públicos, las comunidades y los individuos se adaptan a situaciones excepcionales y por qué cada decisión en momentos críticos puede tener efectos que perduran décadas. Si quieres descubrir la historia completa, conocer detalles que rara vez se cuentan y comprender todas las implicaciones de este episodio histórico, no te pierdas el documental completo en nuestro canal, donde exploramos cada paso del Mariel desde la salida de Cuba hasta la integración de quienes llegaron a Estados Unidos. Haz clic ahora, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias históricas, que revelan la realidad detrás de los hechos que cambiaron el rumbo de la historia.